Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, palabra de Dios, el Evangelio de San Juan. Y vamos a leer el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 21 y 22. San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Este es el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es palabra de verdad, palabra de gracia, palabra de poder, y que no volverá vacía. Muchas gracias por el plan tuyo, Señor, de salvación. Gracias por la obra tuya. Guíanos, Padre, a entender, a gozarnos, a aplicar, a creer y a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacerlo no solamente en el ámbito de este templo, pero en todos los lugares donde tú nos colocas en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Al comenzar el mes de diciembre, estamos comenzando la temporada de Navidad. Decía en el primer servicio, y quiero repetirlo, que por supuesto en diferentes lugares del mundo la Navidad comienza en diferentes fechas. Aquí en Estados Unidos el período navideño comienza con el Día de Acción de Gracias y termina con el día de Navidad, más o menos del 23 de noviembre al 25 de diciembre. En República Dominicana es un poquito más extenso. Generalmente comienza en el mes de octubre. Ya se escuchan los villancicos navideños y todo esto, ¿no? Y termina por allá por el 8, el 15 de enero, cuando la vieja Belén viene a visitar los hogares. Pero en fin, esta es una época caracterizada por la alegría. La gente trata de alegrarse en este tiempo. Ya se ven los adornos en las calles, se escucha la música, se oyen los himnos, villancicos navideños, ya las decoraciones hermosas. Muchas tiendas ponen hermosísimas decoraciones en sus escaparates para que la gente pueda disfrutarlos. En fin, este es el ambiente de la Navidad. Pero la Navidad, mis hermanos, es mucho más que este ambiente. La Navidad es mucho más que las decoraciones que se exhiben. La Navidad es mucho más que los villancicos que se escuchan. La Navidad es mucho más que los encuentros familiares, que son muy bienvenidos, por cierto, en esta época, cuando las familias se unen y la gente trata de hacer las paces unos con otros para pasar un tiempo hermoso como reminiscencia o expresión de lo que hemos cantado, ¿no? Jesucristo trae la paz. La Navidad es mucho más que todo esto. La Navidad es Dios. La Navidad es Jesucristo. Y en esta tarde, mis hermanos, hemos leído un pasaje
que aunque no tiene que ver con pesebres, ni tiene que ver con los sabios del oriente, ni tiene que ver con la estrella luminosa, ni tiene que ver con los pastores, es un pasaje que tiene que ver con la Navidad. Porque este pasaje nos ayuda a entender lo que hemos dado en llamar en este día el sentido misionero de la Navidad. Durante esta semana, las iglesias bautistas de la Convención Bautista a la cual nosotros estamos afiliados, la Convención Bautista del Sur, está celebrando la semana de oración y ofrenda por las misiones mundiales. Y la razón es porque la Navidad tiene que ver con misión. La Navidad tiene un sentido, una dimensión misionera que se encuentra revelada en este versículo que hemos leído y por supuesto en otros textos de la palabra que vamos también a compartir. Así que quisiera invitarles a pensar y reflexionar en este ámbito, en este sentido. ¿Cuál es el sentido o qué es lo que implica esto del sentido misionero de la Navidad? ¿Qué es lo que implica esto a la luz de este pasaje y por supuesto de otros versículos de la palabra de Dios? Bueno, nosotros decimos que este pasaje, y que en sentido general la Navidad, tiene un sentido misionero porque nos recuerda la realidad de nuestra misión. Si usted lee conmigo el pasaje que hemos leído, especialmente el versículo 21, recordará o mirará que dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice a los discípulos, paz a vosotros, a seguidas le dice también, como me envió el Padre, así yo os envío. Jesucristo vino al mundo en cumplimiento de una misión. El pasaje dice que el Padre envió al Hijo, como me envió el Padre, así yo os envío. Jesucristo vino enviado por el Padre en cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Las palabras que antes fueron dichas por los profetas y que se cumplieron de una manera precisa y exacta. Jesucristo vino al mundo en cumplimiento de la misión de Dios, en cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando el ángel se revela a José, esposo de María, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, señala que, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía que antes se había anticipado, y como leímos al comienzo del servicio, el capítulo 9 de Isaías se cumple de una manera proféticamente exacta en la persona y en la obra de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo enviado por el Padre en cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo vino al mundo en el momento preciso, en la hora indicada, en el reloj de Dios, en el plan de Dios. Jesucristo vino al mundo con una misión. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Gálatas,
en el capítulo 4, donde dice la Biblia, en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero de la misma manera que el Padre envió al Hijo, este pasaje que leímos al comienzo nos recuerda que el Hijo nos envía a nosotros. Es decir, este pasaje nos recuerda que la Navidad implica una misión, pero que esa misión no termina con el acto del nacimiento de Jesucristo, ni siquiera termina con el acto del sacrificio en la cruz, no termina con el acto glorioso de la resurrección, sino que implica además una tarea en la cual estamos involucrados todos nosotros, aquellos que confesamos el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Por eso, el Señor dejó en su palabra escrita para que la iglesia lo entendiera, para que no lo olvidara. En cada uno de los evangelios, el Señor dejó escritas las instrucciones de la misión que se nos encomendaba. En San Mateo se dice: id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos se dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio de Lucas dice que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de entre los muertos, pero también que se predicase en su nombre. Y San Juan escribe estas preciosas palabras: como el Padre me envió, así yo os envío, para concluir con las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, donde dice Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una tarea, hay una misión. La Navidad nos recuerda, hermanos, que Jesús vino al mundo, nació como un bebé, creció y proclamó y fue a la cruz y resucitó con una misión. Y Jesús mismo nos dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Usted y yo, hermanos, tenemos una misión, tenemos una tarea. El Señor no nos ha dejado aquí solamente para que disfrutemos de su gozo, de su gracia, de su alegría, de su salvación. A los creyentes el Señor nos ha dejado para que nosotros cumplamos con una tarea, con una misión. Nos ha encomendado una misión a la cual nosotros hacemos bien en atender. El apóstol Pedro resume esa verdad en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 2, en el verso 9 dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Navidad tiene una dimensión misionera, un ámbito misionero, un aspecto misionero, porque nos recuerda la realidad de la misión que el Señor nos ha encomendado, que le ha encomendado a usted, que nos ha encomendado a nosotros como parte del pueblo de Dios. Pero además, la Navidad tiene una dimensión, un aspecto misionero, porque no solamente nos recuerda la realidad de nuestra misión, sino el propósito de nuestra misión. Cuando Jesús le dice a los discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío, le está dando una misión con un propósito. Ahora, cuando examinamos la Biblia, la palabra de Dios nos recuerda cuál es el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo.
Jesús vino al mundo, dice la Biblia, para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo para redimir a los hombres. Jesús vino al mundo para que aquellos que están en este momento en la oscuridad y en las tinieblas pudieran recibir la luz. Jesucristo vino al mundo para hacer que hombres y mujeres que en este momento están muertos en sus delitos y pecados pudieran recibir la vida. Jesucristo vino al mundo para redimirnos del pecado y de la iniquidad. Por eso en este tiempo, si todavía usted no ha tenido la experiencia personal de el perdón de los pecados, de recibir ese regalo de la vida en Cristo, hoy tiene la oportunidad de recibir la salvación. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero eso mismo nos recuerda cuál es entonces el propósito de nuestra misión. El propósito de nuestra misión es compartir la buena noticia de la salvación en Jesucristo. De alguna manera, la obra, por supuesto, tenemos que decir esto que vamos a decir ahora con temor y temblor, pero de alguna manera, la obra estaría inconclusa si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde hacer. Y quizás eso se nota con mucha más claridad en las palabras de la Gran Comisión en el Evangelio de San Lucas, que hemos citado hace un momento. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 24, la palabra de Dios dice, Jesús dice a los discípulos, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero luego dice, y que se predicase en su nombre, atención a esto, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Escucha bien, Jesucristo proveyó la obra, el sacrificio, a través del cual nuestros pecados son perdonados. Ya no tenemos que añadirle nada a la obra de Jesucristo, ya está hecha. Ya no hay sacrificio que hacer. Ya no hay obra que realizar, ya Cristo la realizó. Y lo que tiene que hacer el pecador es abrazarse a la cruz, arrepentirse de su pecado y creer al Evangelio. Pero lo que tiene que hacer la iglesia es movilizarse y compartir este mensaje, compartir esta verdad, compartir esta palabra, anunciarle a la gente que hay perdón en Cristo Jesús. Que como hemos cantado en ese precioso himno que acabamos de cantar, que Cristo es el amigo de los pecadores, que todo pecador que se acoja a la gracia del Señor tiene perdón y salvación. Esa es la tarea, la comisión, el propósito de nuestra misión es que compartamos la verdad de la buena noticia de que Cristo, el Salvador del mundo, está disponible para todo pecador que quiera recibirlo por la fe y en arrepentimiento. Esa es la tarea y es el propósito de nuestra misión. Y es algo que Dios espera que usted y yo hagamos. Es algo que usted y yo podemos hacer. Es algo que Dios nos llama a realizar. Usted y yo estamos incluidos en eso. Y aquí usted no tiene que ser un predicador, o tiene que ser un evangelista, o tiene que ser un pastor para llevar adelante esta tarea. Con que usted sea un hombre o una mujer nacidos de nuevo es suficiente. Amén. Para que usted comparta también con otras personas. No solamente su experiencia personal con Jesucristo, sino el mensaje glorioso de la buena noticia de la salvación. Es interesante que el Evangelio de Lucas, cuando habla de el nacimiento de Jesús, en el capítulo 2, después que los pastores
contemplan al Hijo de Dios y adoran al Señor, el texto bíblico dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Glorificando a Dios, alabando a Dios. Y seguramente de alguna manera la gente le preguntaría de qué se trata esto, y suponemos nosotros que estos hombres compartieran también con sus amigos y vecinos la buena noticia de lo que había ocurrido aquella noche gloriosa de la primera Navidad. Hermanos míos, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio, no podemos guardar silencio ante tanta hermosura, ante tanta gloria, ante tanta verdad, ante tan importante mensaje. No hay un mensaje más importante que usted y yo podamos entregarle al mundo que el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación y del perdón. Este pasaje nos recuerda a nosotros el propósito de nuestra misión. Nuestra misión es compartir a Cristo, compartir la salvación en Jesucristo con aquellos que no le conocen. Y si usted no está haciendo eso a través de su célula o a través de su familia o de forma individual en su trabajo, entonces hoy le aliento, le animo en el nombre de Jesús para que usted se involucre a través de su célula con otros hermanos en esta tarea, en este propósito importante de compartir la redención de Cristo Jesús con aquellos que no le conocen. Pero además, este pasaje nos recuerda esa dimensión misionera de la Navidad, porque nos hace pensar en el ámbito de nuestra misión. El ámbito de nuestra misión. El pasaje dice: como me envió el Padre, yo os envío. Ahora, cuando uno lee el Evangelio de San Juan, capítulo 1, recuerda que Jesucristo es Dios, el Dios que está en la eternidad con el Padre, a quien describe el Evangelio como el Verbo de Dios, el que actuó en la creación, el que estaba en la eternidad allá, en la gloria de Dios, gozando de las alabanzas de los ángeles, de la presencia luminosa de la Trinidad. Pero ese Dios el Hijo, descendió a la tierra, dejó su habitación celestial en compañía del Padre y del Espíritu Santo y de los ángeles santos para habitar esta tierra de pecadores, necesitados, y nacer de una virgen como un bebé y crecer en el ámbito de una cultura determinada y después recibir en sí mismo la humillación de la cruz cargando nuestros pecados, porque vino a estar con nosotros para rescatarnos. La palabra lo dice de una manera o de otra y lo reitera y lo repite. Cuando, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, el escritor sagrado dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por eso dice: por lo cual, verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo no se quedó allá en la gloria del Padre, disfrutando de la eterna y santa presencia de la Trinidad. Descendió a nosotros, los pecadores, llevando sobre sí el oprobio del pecado, para redimirnos con su obra.
Y eso nos hace pensar a nosotros en el ámbito de nuestra misión. Este tiempo de Navidad es apropiado para compartir con los familiares nuestros. Es apropiado para compartir con nuestros hermanos en la fe. Los hermanos que comparten con nosotros habitualmente en las células. Los hermanos con quienes celebramos las cosas del Señor. Pero nosotros como iglesia y todas las iglesias cristianas corren el mismo riesgo. Podemos correr el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos, de disfrutar del compañerismo cristiano que podemos disfrutar en este tiempo y olvidarnos que detrás y más allá de estas paredes o de las paredes de nuestros hogares cristianos y de nuestras células en las cuales nos reunimos con los hermanos, hay gente viviendo dramas personales, terribles, viviendo situaciones individuales y familiares dramáticas que necesitan de la gracia, la misericordia, el perdón, el amor y el poder de Jesucristo. Por lo tanto, en este tiempo debemos pedirle al Señor que nos dé sensibilidad, que nos dé claridad para pensar y, como Jesús hizo, buscar a aquellos que necesitan a Jesucristo. Y yo le animo a que haga una cosa muy sencilla. En estos días, el viernes pasado, compartía nuestra hermana Marbieli un testimonio. Y porque ella ha estado orándole al Señor, pidiéndole que ponga alrededor de ella personas que necesitan a Cristo y todo esto, ¿no? Y es una cosa que invitamos a los hermanos a hacer. Y el Señor le puso a alguien que sin conocerla le dijo: tú eres cristiana, ora por mí. Y por allí comenzaron una relación, ¿no? Han comenzado ya una relación, una vinculación. Bueno, yo quiero invitarle a los hermanos a hacer eso también. O sea, a orar y decirle: Señor, pon alrededor mío personas que necesiten a Cristo. Señor, guíame a mí hacia aquellos que necesitan a Cristo. Señor, guía a personas que están a mi alrededor, que necesitan de la gracia de Dios. Guíalos hacia mí. Sí, ore de esa manera. Si usted no sabe lo que va a hacer, o si no sabe a quién va a hablarle, o si no sabe dónde va a ir, entonces ore de esa manera. Ayúdame, Señor, a ver en quiénes tú estás trabajando, para que yo pueda animarme y unirme a la obra que tú estás haciendo. Y el Señor te lo va a decir. Y si cada uno de nosotros se preocupa por eso, y no solamente por disfrutar entre nosotros, no solamente por disfrutar de las bendiciones del Señor, pero se preocupa por pensar en alguien que necesita a Cristo como tú lo necesitabas antes, y alguien te habló. Asimismo, entonces la tarea y la misión será cumplida y la obra será hecha para la gloria del Señor. Así que le animo a orar de esa manera. Empiece a orar. Señor, ayúdame. Señor, dame ojos para ver. Señor, pon alrededor mío personas que necesitan. Y ayúdame a hablarles de tu palabra. Hágalo. Y usted verá, estoy seguro que antes de que termine el mes, Dios va a indicarle con quién usted debe compartir el Evangelio de la gracia. Pero además, mis hermanos, este pasaje tiene esa dimensión misionera, un sentido misionero. La Navidad tiene un sentido misionero porque nos recuerda el poder que Dios nos ha dado para cumplir nuestra misión. Porque leímos el siguiente versículo, el versículo 21, donde Jesús le dice a los discípulos: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Ahora, este es un acto simbólico. Jesús sopla sobre los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo.
Por supuesto, el cumplimiento de esta palabra se iba a realizar un poco más adelante, cuando después de pasadas las semanas de la resurrección y después de aquellos 40 días en que Jesús estuvo con los discípulos y después de aquellos 10 días además en los que se reunió la iglesia tras la ascensión de Jesús, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y a partir de ese momento la iglesia del Señor recibe la presencia y por lo tanto el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión. Yo me imagino que cuando Jesús le dice a los discípulos, como el Padre me envió, así también yo os envío, habrá percibido en ellos el temor de la encomienda tan seria. Los discípulos estaban asustados por los eventos que habían ocurrido y que encima de esta situación de temor, Jesús le diga ahora, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes en una misión, deben haberse puesto más nerviosos. Deben haber pensado que ellos tenían todas las de perder. Porque un grupo tan heterogéneo como este, un grupo compuesto por pescadores sin letras, por trabajadores, tal vez agrícolas, por guerrilleros, por publicanos. Era un grupo muy heterogéneo. Ahí en ese grupo había gente de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Mateo, de la extrema derecha. Y Simón el Celote, de la extrema izquierda. Los celotes eran un grupo revolucionario que buscaban derrotar a Roma por la fuerza. Así que un grupo heterogéneo. Jesús toma a estos hombres, ninguno de ellos eran hombres de prestancia social, ninguno de ellos tenían importancia económica destacada, ninguno de ellos eran grandes teólogos ni pensadores. O sea, tenían todas las de perder. Pero estos hombres investidos con la presencia del Espíritu Santo, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, lograron el propósito y la victoria a la cual se les encomendó. Jesús le había dicho, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y eso hicieron. Han pasado 2000 años. El Evangelio ha seguido siendo predicado a diestra y siniestra. De la historia antigua, de los imperios antiguos que trataron de pisotear el Evangelio, nadie se acuerda. El Evangelio está vivo y en salud. Continúa siendo predicado y compartido y la gente sigue oyendo el mensaje del Evangelio. Porque esta tarea, mis hermanos, no es una cuestión humana. La iglesia no es un club social. La iglesia es la casa de Dios con la presencia del Señor. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras dificultades, la iglesia del Señor es la casa de Dios, donde está la presencia de Dios, donde la gente ha creído en Jesucristo, donde el Espíritu Santo está presente para obrar en nosotros y obrar a través de nosotros en otras personas. Así que tenemos una misión imposible que el Señor la hace posible por la gracia, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Usted está llamado para este trabajo. Está capacitado para esta obra. Usted no tiene que ser un teólogo académico, no tiene que ser un pastor experimentado, no tiene que ser un evangelista famoso. Con que sea un hombre o una mujer nacido de nuevo es suficiente. Porque el Espíritu Santo está presente en su corazón.
y el Señor le ha dado la palabra, que es la palabra de Dios. Simplemente con temor y temblor, si quiere usted, crea al Señor y vaya y haga. Siembre la semilla, que el resultado lo da Dios. Gloria a Dios. Sí, aplauda al Señor, porque el resultado lo da el Señor. Así que este pasaje nos recuerda esa dimensión misionera de la Navidad. En este mes de diciembre vamos a disfrutar de la alegría, del compañerismo, de la amistad, de la familiaridad, de la comunidad cristiana. Pero procuremos no olvidarnos que Dios nos ha entregado una misión, que Jesús vino al mundo con una misión y que Él nos ha dado la misión para hacer el trabajo que Él nos llama a realizar. Involúcrate en esta tarea. Empieza por orar. Únete a uno de los grupos de células. Y si ya estás unido, ora con tus hermanos para que el Señor te ayude a hacer aquello que tú y yo estamos llamados a hacer. Empieza a orar para pedirle que Dios te ponga cerca de personas que necesitan la salvación y que te dé la gracia para darles la palabra precisa en el momento adecuado.